decide ser travesti, que se la banque solo. Bussi, que fue un poco más allá. Lo escuchamos. Derechos individuales se ven en peligro, sobre todo mujeres y comunidad LGBT. La posición de cada uno sobre... Son seres humanos que merecen todo nuestro respeto, como los rengos, como los ciegos, como los sordos. Son pequeños sectores de la sociedad que tienen que ser reconocidos, claramente. Ahora, no sé por qué hay que darle un cargo público por ser travesti. Si eso lo pagamos nosotros. El que decide ser travesti, que se la banque. Silencio. ¿Filosóficamente estás a favor del matrimonio igualitario? Sí. A ver, perdón. Vamos a aclarar un poquito más. Filosóficamente, como liberal, estoy de acuerdo el proyecto de vida de cada uno. Es mucho más amplio que el matrimonio igualitario. Déjame exagerar, si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos y es tu elección, listo. Después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos. Sí, el piojo puede contagiarte o puede... Bueno, por eso hay algunas normas que para la convivencia social se tienen que poner. Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben. Y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo, o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión. Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala eso. Así que estamos haciendo la operación por nuestra cuenta. Van a ver que estoy yo solo en la mesa, pero Miri está a punto de sumarse a la mesa para charlar conmigo sobre la batalla cultural en relación a la diversidad sexual. Pero en general, para pensar un poco en esto de la batalla cultural, vamos a tratar de definirlo primero y pensar de dónde viene. Desde hace unos años en Estados Unidos se comenzó a utilizar una expresión del vernacular, del lunfardo afroamericano, que hoy habrán escuchado quizás los que están metidos en redes, los que escuchan hablar el discurso público actual, que la palabra es woke, W-O-K-E, que en inglés significa despierto, era una palabra que las personas afroamericanas utilizaban para hablar con otras personas afroamericanas sobre las desigualdades sociales que había en la sociedad norteamericana. Y comenzó a ser utilizada por los grupos de derecha de ese país para referirse de manera despectiva y burlona a las luchas que tienen que ver con la inclusión, con el avance de los derechos de las minorías. Como todo en nuestro país, nada es inventado. Lamentablemente la derecha nunca inventó nada nuevo acá y plagia todo lo que ve de afuera y lo utiliza acá también con esos fines. Vamos a pensar un poco para que se usen más adelante, pero esto es lo que constituye la batalla cultural. Comenzar a utilizar temáticas que son relacionadas a la diversidad, al feminismo, a diversas luchas que no están legitimadas por la derecha, para distraer a veces de cosas que están pasando en la vida real, en cuestiones concretas. Eso es un poco. No sé si Mili, o sea, vos acabas de sumarte a la mesa, para los que no nos están viendo en Facebook, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo andan? Bueno, van a ver que estoy un poco mal de la garganta, pero no me he perdido de venir. Mucho más teniendo en cuenta la temática de hoy. Yo coincido con vos, Dari, que es una forma que tienen hoy de distraernos de lo que realmente está sucediendo en nuestro país, en otros ámbitos como económicos. Creo que el gobierno sabemos que se identifica con estas ideas de derecha, que mismo lo han anunciado y es parte de su campaña siempre. Y bueno, en ese sentido,
sabe cómo y cuándo utilizar estos dichos para, bueno, como decimos, generar cierta distracción en ciertos momentos, ¿no? Sí. No queremos meternos de lleno por ahí en la cuestión tan política, pero bueno, algunas cuestiones ya han sido expresadas claramente por nuestro gobierno actual, por lo que solamente estamos citando sus dichos. Sí, de hecho comenzamos el programa con esas 3 citas de distintos referentes de lo que se denomina hoy como la fuerza principal en nuestro país, así misma, ¿o no? Pero así se denominan. El primero de ellos fue de un candidato de algún momento a un lugar en la legislatura nacional, y él decía, por ejemplo, que a los travestis, el que elija, el que decida ser travesti, que se lo banque solo, ¿no? El siguiente era Diana Mondino, que fue en algún momento canciller de nuestro país, y ella expresó, quiso pedir permiso para exagerar y comparó ser parte del colectivo, ser una persona homosexual, con tener piojos. Y con tener piojos a nivel, digamos, casi como consciente. Elegir no bañarse, estar sucio y tener piojos. Siempre se busca poner a las personas de la comunidad en un lugar donde se los ridiculiza o se los ubica como en un lado oscuro, ¿no? Que forman un estereotipo que la sociedad repite constantemente. Total. Como, bueno, la falta de higiene, la cuestión con la estética, que por ahí no es la estética estándar que utilizan. Esto de ridiculizarlos constantemente con personajes, con bichos, con animales, la animalización. Bueno, que no es casual, ¿no? Animalizar para que se pierda lo humano. En un momento, nuestro presidente, previo que no puede conseguir el audio, lamentablemente lo quería poner, pero preguntándole sobre la orientación sexual de una persona, comparó el sexo entre hombres como tener sexo con un elefante, diciendo, Claro. Bueno, si vos querés tener sexo con un elefante, si vos das el consentimiento y el elefante también, no hay ningún problema. Sí, lo llevan al lado de lo ilegítimo, lo que corrompe con el orden social. Y bueno, claramente que si bien no es de ahora, ¿no? Este avance viene, es mundial, no es de la mano de quienes están hoy en gobernando nuestro país, pero sí, obviamente, lo arrastran a nuestro país y a nuestra actualidad. Hemos visto en otros países también dirigentes políticos hacer expresiones discriminatorias contra grupos y colectivos de personas LGBT. Sabemos que no es un fenómeno local, pero bueno, nosotros nos tenemos que hacer cargo de nuestro país, porque hoy por hoy se está disputando la existencia de la comunidad LGBT. Totalmente. Y pensando en esto, ¿no? Que obviamente va a tomar prevalencia en nuestro país. Nosotros vivimos en Argentina, vivimos en Roque Pérez, este es nuestro pueblo, y queremos como pensar un poco en esto. Y generalmente vemos que la batalla cultural, si bien se da en la vida pública, principalmente el terreno más común son las redes, ¿no? Donde realmente se vuelve esta batalla cultural, se representa en pequeñas acciones a veces, no necesariamente todas las personas que forman parte de la batalla cultural lo hacen de la misma manera. Para dar un ejemplo, se sabe que existen granjas de trolls, como se les dice, en lugares donde hay una serie de personas que son contratadas para estar presentes en redes, en comentarios de noticias de actualidad, haciendo comentarios para un lado o para otro, ¿no? Contratados por los partidos políticos más hegemónicos. Por ejemplo, una persona que labura haciendo eso es parte de la batalla cultural, porque está constantemente haciendo referencias a eso en publicaciones en redes que llegan a los ojos de personas. Que eso es lo que capaz tenemos que comenzar a observar. Lo que sucede en redes no queda en las redes. No. Tiene un impacto sobre la realidad. Sí, es como que hoy es el lugar propicio para que se difundan las violencias contra
la diversidad sexual, porque sabemos que a través de un teclado todos somos vivos, valientes, El anonimato en las creativos, redes. incluso con la forma en la que nos expresamos, pero hay personas puntuales que toman ese odio que se genera y lo llevan después a la vía pública, con ataques a personas trans, homosexuales, lesbianas, que incluso van a los lugares donde se hacen fiestas, donde cercanos a los boliches gays, para encontrarlos y violentarlos. Bueno, hace unos días un joven trans le incendiaron la casa, 2 hombres, conociéndolo, sabiendo que él era parte del colectivo LGBTQ, sabiendo que él era un hombre trans, decidieron incendiar la casa por esa razón. Por suerte logró sobrevivir, logró escaparse. Aparentemente también dispararon dentro de la casa después de haber incendiado, como tratando de asegurarse de que la persona que estuviera dentro quedara... que realmente se murieron. Tengo entendido que quizás sí falleció su mascota. Sí, perdió su pertenencia en su mascota. Pero él logró sobrevivir. Pero estos son las manifestaciones reales de cómo estas luchas, que parece... Al llamarlo batalla cultural, capaz le restamos el precio al impacto que tiene en las vidas de todos y todas nosotros. Sí, y en este caso, este hombre manifiesta que ya lo habían violentado verbalmente estas personas, que después llevaron a la acción ese odio, por lo que decimos que si bien empiezan las redes, hay personas puntuales que empiezan a sentirse habilitadas para llevar a la acción esta violencia que parece imparable por momentos, porque no hay un día que uno no se levante con una noticia que alguna persona de determinados grupos de lucha contrahegemónicos ha recibido algún tipo de manifestación de odio o violencia de parte de... Bueno, ya siempre son las mismas personas, ¿no? Las que violentan. Sí, no estamos hablando de mucha diversidad ni ideológica ni partidaria en las personas que terminan haciendo ese tipo de actos, y creo que la legitimación de estos actos es mucho más gravosa cuando está en las altas esferas del poder público, ¿no? Quizás un hito que me parecía importante remitirnos cuando pensaba en este programa fue el discurso de Davos que tuvo Milei hace ya bastante tiempo. Cito el momento concreto, que igual lo escuchamos hace un rato al principio del programa, pero me parece importante retomarlo. En sus versiones más extremas, la ideología de género constituye abuso infantil, simple y llanamente, son pedófilos. Entonces, tomamos estos 2 hechos, el hecho de que los crímenes contra las personas del colectivo están en alza, están pasando constantemente, y que nuestro presidente anda diciendo que cualquier persona que comparta la ideología de género es pedófila, y entendemos la virulencia de los ataques, ¿no? Sí. Esta gente realmente cree que está haciendo el bien a la sociedad, que están erradicando pedófilos, que están matando gente que no es deseable, que están matando gente que debe estar muerta bajo sus puntos de vista. Es que por eso decimos que esto de batalla cultural que imponen ellos un poco borra la verdadera situación que existe hoy. No hay una batalla cultural cuando del otro lado se está luchando por vivir, o sea, por la existencia, por derechos humanos básicos, y quienes están frente a esta batalla, quienes se representan esta batalla, tienen un poder tan importante como el que te otorga el poder público, una llegada tan importante porque pueden controlar los medios de comunicación, pueden tener una batalla, un grupo de trolls constantemente alimentando el odio, y que buscan la aniquilación, como decías vos hoy, Dari, que buscan eliminar esta diversidad, las personas de la diversidad. Entonces una batalla no hay porque hay un grupo vulnerado que busca existir, y derechos humanos básicos, y un poder enorme que está utilizando todas sus herramientas para la aniquilación. Y que no lo logran, porque en realidad, o sea, más allá de que es un exterminio.
hacen todos sus intentos por lograr ese exterminio y no lo pueden lograr. La realidad es que no vamos a dejar de estar las personas que formamos parte del colectivo. Somos parte, a nivel histórico, otra de las ideas que teníamos para pensar el programa de hoy era pensar en la historia y cómo hay figuras a lo largo de toda la historia de la humanidad que fueron parte del colectivo de alguna manera. Incluso, no sé, hay personas que creen que las identidades trans son una creación reciente, una creación posmoderna, una creación de la hora, y existen personas trans desde tiempos inmemoriales. La realidad es que las personas del colectivo existimos desde que existe la humanidad. Y este intento de erradicarnos es grave, pero no solo, yo creo que a veces se olvida la gente que somos la primer zanja, digamos, el primer muro de contención. Hay este dicho que siempre es muy popular, que se escucha mucho sobre la Alemania nazi, que decía primero vinieron por los negros, después vinieron por los judíos y eventualmente vinieron por mí. Cuando nosotros permitimos que las personas que están en el poder ataquen de manera sistemática a quienes no tienen poder, tarde o temprano podemos estar del otro lado de esa dinámica. Comenzamos por ahí y en realidad eventualmente cualquiera que sea disidente, y disidente en cualquier sentido, acá no me refiero a la disidencia sexual, sino a la disidencia política, ideológica. Si vos tenés la más mínima diferencia con quien está en el poder, esa persona que está en el poder puede decidir hacerte daño. Y esos son los riesgos. Son los límites que se empiezan a correr. Y esto que vos decías, primero vinieron por los negros, después por los judíos, y después vinieron por mí, y ahí me preocupé, porque viste que hay un dicho que dice, cuando llegaron por mí, ahí me preocupé. Y como que creo que ahí está la cuestión, preocuparse antes, ¿no? Prevenir, porque que no te haya tocado a vos no quiere decir que sea un problema, ¿no? No es solo problema lo que tiene que ver con uno mismo en una sociedad, porque convivimos con diversas personas y creo que el sentido colectivo, el sentido de pertenencia es lo que la contrabatalla frente a estas posturas individualistas, ¿no? Que buscan que cada cual se salve solo, se cubra solo por el miedo a enfrentar colectivamente este tipo de poderes que amenazan constantemente contra la libertad de las personas. Totalmente, que creo que el problema, capaz las grandes esferas del poder cuando se encuentran con la disidencia y con la disidencia contra ellos, es que de repente ya de por sí esferas del poder que no valoran la comunidad la comienzan a valorar mucho menos, porque quizás en un inicio, cuando una fuerza es muy popular, de repente decís, sí, el pueblo está conmigo, y de repente cuando el pueblo comienza a ponerte parate, que comienza a ponerte signos de resistencia, como fue cuando sucedió el discurso de Davos en su momento, hubo una movilización enorme, una marcha antifascista para cuestionar esas ideas, porque ¿qué hizo el presidente en ese discurso? Además de esa frase que yo retomé, ecualizó a toda persona, todo varón homosexual que esté con otro varón, con una pareja específica de agresores sexuales y miembros de una red de vender pedofilia, claramente, porque filmaban a sus hijos. Ecualizaron esas dos personas con todo el resto de las personas del colectivo, cuando se sabe según estadísticas que la mayoría de los agresores sexuales no son hombres homosexuales. No. De hecho, ahí está la cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que se genera en el imaginario colectivo, ¿no? Porque ¿qué es lo que se instala? Muchas de esas son mentiras, o sea, son datos falsos, son situaciones puntuales donde en realidad no tendría que ver si es homosexual o no, sino lo que hizo, pero poner el foco en la homosexualidad es la clave para generar el repudio a las parejas homosexuales. Porque en realidad cuando suceden abusos sexuales todos los días y nos enteramos, nadie pregunta qué orientación sexual tenía la persona agresora. ¿Quién lo pregunta? Nadie. El foco está en lo que hizo, no en qué orientación sexual tiene. Totalmente. Haber puesto el foco en eso no es casual.
y es lo que también termina por llevar a la sociedad a un lugar horrible, a creencias horribles, de las que hemos salido muchas veces y por las cuales el colectivo se ha juntado, se ha manifestado y ha luchado durante tantos años. Y creo que justamente ahí está la clave, ¿no? No volver a esos lugares oscuros en los que estuvo la sociedad. Por ejemplo, cuando se debatía la ley por el matrimonio igualitario. Esto fue en el 2010 que se sanciona esta ley. Una ley ejemplar para lo que era América en general y a Europa y el mundo muy avanzada. Alguna de las posturas en ese momento de legisladores era que rompía con lo natural, con el orden social natural, con la moral pública, que las personas homosexuales no podían después adoptar porque si adoptaban esos hijos iban a ser homosexuales también. Esos lugares horribles, esas creencias horribles, se fueron desandando cuando la ley entró en vigencia, cuando realmente se sancionó y vieron que nada de eso sucedió, que ellos pudieran seguir con sus vidas y no les afectó en lo mínimo. Pero bueno, esto fue hace 15 años atrás y parece que hoy estamos en el mismo lugar casi. Sí. Es que lamentablemente creo que hubo un regreso, ¿no? Un regreso de ciertas ideas. Yo creo que estas ideas nunca se fueron, solo comenzaron a ser más calladas y que eso es lo que buscan con lo que ellos llaman, equivocadamente por la definición, batalla cultural. Lo que buscan es el silencio de todos y todas aquellos que no estamos de acuerdo con que todos los homosexuales son pedófilos, ni que las personas trans no existen, que solo existen dos géneros, hombre y mujer. Todas esas personas que pensamos eso tenemos que estar calladas, porque si no vamos a recibir la ira, la furia de los trolls y también de la gente que realmente genuinamente cree que esto es así, por los dichos del presidente, por los dichos de cualquier persona que está en un lugar de poder, que tiene una plataforma y una voz y que dice estas terribles ideas. Pero bueno, esto fue como un inicio. Ahora vamos a hacer una pausa publicitaria y vamos a regresar en unos minutitos apenas con este programa de Sin Etiquetas. Un programa más en el que estamos hablando de otros temas. Como siempre les traemos novedades, temas para reflexionar y diferentes cuestiones para que en casa se empiecen a poner sobre la mesa. Seguí escuchándonos. Bueno, muchas gracias Miki por presentarnos de nuevo. Entonces, estábamos hablando sobre diversidad. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Como les dije al principio, hoy no contamos con la presencia de nuestra compañera Natalia, que suele hacer el comando en la sala técnica. Así que estamos con gente limitada. Pero vamos a hacer lo que se puede. Siempre fui a pulmón nuestro programa. Exactamente. Este es un proyecto autogestivo, lo hacemos por nuestra cuenta, independientemente. Gracias. Aprovecho para agradecer a todos los anunciantes, a todas las personas que han comprado un espacio publicitario. Si tienen algo que quieran promocionar en este programa, se contactan con nosotros por nuestras redes y probablemente vamos a poder hacerles un lugarcito. Siempre estamos buscando nuevos auspiciantes. Pero bueno, estábamos hablando hace un rato sobre la diversidad sexual y cómo una y otra vez se vuelve temática de la batalla cultural, de esta mal llamada batalla cultural por la derecha. Quizás Miri lo había comentado un poco, pero lo que hace tan equivocado el uso del término es que una batalla cultural sea entre dos bandos de igual poder, ¿no? Dos bandos de igual poder que tienen ideas distintas sobre hacia dónde tiene que ir la sociedad, hacia dónde se tiene que mover, en este caso un país, pero podríamos ya hablar por la globalización, el mundo, que están en desacuerdo y que tratan de definir un punto intermedio entre esas dos miradas. El problema es cuando lo utilizamos para definir una lucha que no es ni con posiciones en igualdad de condiciones ni con igualdad de poder. Porque hoy en día las personas que están en el poder enarbolan ciertas banderas de la falta de respeto a la diversidad, de la erradicación de todo lo que sea distinto,
de todo lo que sean las minorías. Y eso realmente no lo podemos encuadrar como una batalla cultural, sería una masacre cultural. Están buscando eliminar todos los avances que se hicieron a lo largo de las últimas décadas y volver a foja cero. De hecho, es algo que se dice, algunos representantes de las derechas globales hablan de, bueno, tenemos que volver a los 1400 y... O sea, como que las mujeres se queden en casa, exacto. Tengan hijos. De hecho, en Rusia se prohibió toda publicidad en la que haya una mujer sola que promueva una vida sin hijos o más allá de los hijos, para que como que no persuadan a las mujeres rusas y tengan hijos. Mujeres se queden en la casa. Tremendo, impresionante. Sí, es terrible. Y justamente como dice Dari, cuando hablamos de una batalla hablamos de ideas contrapuestas, una batalla cultural, ideas contrapuestas, una lucha por esas ideas. Y acá no hay ideas contrapuestas, porque de un lado puede haber una idea, pero del otro lado hay derechos básicos, como decíamos, ¿no? Exacto. Derechos humanos básicos. Entonces no hay una lucha por ideas. No es que ellos piensan de una manera y el colectivo LGBT y el feminismo y las personas ambientalistas piensan de forma contraria. No, esas personas, esos grupos están luchando por derechos básicos. No es una ideología y nada más. Porque en todo caso, una ideología no sería el problema si no fuese que la aporta el poder público y que invita a la acción para erradicar, ¿no? Total, un sí. grupo minoritario o varios grupos, que me han dicho minoritarios porque no son minoritarios. Sí, es que de un lado de la ecuación están Sí, personas. vulnerables. Claro, total. De un lado de la ecuación están personas que están pidiendo, che, yo quiero tener derechos como vos y quiero vivir una vida más o menos tranquila y feliz, trabajar, hacer mis cosas. Y del otro lado dicen, no, vos no tenés que existir porque tu manera de vivir no me gusta que vos existas cerca de mí, no me gusta que vos existas cerca de mis hijos, entonces no tenés que existir. Y no podemos poner esas dos posiciones en igualdad, no son posiciones igualitarias en su peso discursivo, ¿no? Un lado está pidiendo quiero vivir y el otro lado dice no, por favor no vivas. Claro. En el medio, como siempre está una sociedad que cree que tiene que elegir bandos y es una creencia falsa que es funcional a estas ideas de odio que se están instalando, que ya están instaladas. Y por eso, enfocándonos en esta sociedad en la que somos parte, por ahí podemos desarmar esta creencia falsa de que hay dos bandos. ¿No? Con esto que decimos, no hay dos bandos cuando de un lado se está luchando por la existencia, o sea, por la vida misma. Es que de hecho cuando uno ve encuestas en distintos países, no solo acá en Argentina, sino en todos los países en los que estas estrategias de discurso público se están utilizando, lo que se ve es que las mayorías, digamos, los grandes 50% de los distintos pueblos están de acuerdo con la expansión de derechos, no solo de las personas que son parte del colectivo, sino con cosas básicas como, bueno, luchas sociales, de igualdad social. Laborales. Total, o sea, la gente quiere que estas cosas no sean así, la gente no está de acuerdo con estos grupos que dicen, bueno, las personas que son parte del colectivo no tienen que existir. No, son una minoría realmente las personas que opinan eso, que opinan que la gente del colectivo tiene que dejar de existir. Es que no, porque llevamos años de avances en estas materias, en cuestiones de género y de diversidad sexual, y avances significativos porque son avances en la legislación, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de educación sexual integral, el decreto, el DNI no binario. Estos avances también hay que hacer, a estos avances legislativos hay que hacer una lectura sociológica. Hubo una sociedad que los aceptó, que los tomó y que gozó de esto y que goza de estos derechos. Entonces queremos que esa sociedad siga existiendo, siga estando y no sea penetrada por estas ideas conservadoras
y esta mal llamada batalla o bandos donde hay que posicionarse, porque nos costó mucho, ¿no? Llegar hasta acá. Bueno, cuando sucedió lo que pasó con el discurso de Davos del presidente, las encuestas, en un momento en el que el presidente todavía gozaba de mucha aprobación, digamos, pública, había un montón de gente que uno podría presumir lo habría votado, que no estaba de acuerdo con que él dijera eso sobre las personas que eran parte del colectivo. Es que de hecho hay personas de la diversidad sexual que eligieron las ideas de la libertad. No son la mayoría, pero hay. Existen. De la libertad, ¿no? Y que eligieron que las gobierne el actual presidente porque creyeron, porque como cualquier persona, ¿no? Se entusiasmó, se convenció y se encontraron con su propio verdugo, porque sí, terrible, pero es así. Terminó decepcionándolas un montón. Por eso es que decimos que no se trata por ahí solo de una cuestión meramente de partidos o de ideologías políticas. Lo político, obvio, transgrede nuestras vidas, pero sino también de una mirada social, de una convivencia social que se rompe. Total. En esos términos, capaz sustrayéndonos un poco del panorama nacional actual y de cómo esto realmente nos excede, porque está pasando a nivel global, quiero proponer un caso de estudio, digamos. Hay personas a lo largo del mundo que nos pueden mostrar el camino de alguien que, como producto de esta batalla cultural, se fue radicalizando para pensar cosas terribles. Yo no sé, Lili, si vos leíste o viste las películas de Harry Potter. Sí. Bueno, es un fenómeno cultural, la verdad es que es muy difícil en 2025 que una persona de nuestro grupo etario, de nuestros grupos etarios, no hayan consumido nada que tenga que ver con Harry Potter. La autora de los libros de Harry Potter, Joanne, que es Kathleen Rowling, en marzo de 2018 comenzó su descenso a lo que ella hoy denomina su lucha por los derechos de las mujeres. Su lucha por los derechos de las mujeres basados en sexo, dándole like a un tweet que hablaba de las mujeres trans como hombres que usaban vestidos. En ese momento todavía había gente en su vida que la quería y que la cuidaba, porque su vocero salió en redes a decir, tuvo un momento ella torpe, de mediana edad, sin querer, le dio like a un tweet que no le gustaba, de verdad. Después ella misma salió a decir, no, lo que pasó es que le quería sacar una captura de pantalla al tweet, porque estoy interesándome por la temática de las personas trans y la ideología de género, y sin querer le di el like. Pero eso fue como la antesala de este camino hacia la locura, digamos, prácticamente. Sí, el descenso al conservadurismo. Total. Absoluto. Y conservadurismo absoluto en estos temas. Sí. Porque ella es una activista de esto solo en estos temas. Porque después ella se distancia de figuras como Trump y demás, pero en realidad están muy alineados en otras cosas. Pero bueno, en 2019 después apoya a una mujer que en Reino Unido no se le renovó el contrato porque había hecho comentarios antitrans en su trabajo. Ella tenía una compañía de trabajo trans, y cuando comenzó a aparecer con su nueva presentación, ella comenzó a hacer tweets sobre cómo, que le daba asco, que le parecía ridículo, que como diciendo, este hombre ahora se viene a apropiar de mi cultura femenina, y como qué sé yo. Y ella en ese momento tuitea algo, yo lo traduje al español: vístete como te plazca, vive tu mejor vida en paz y seguridad, pero forzar a las mujeres a quedarse sin trabajo por afirmar que el sexo es real es demasiado. Y esta es una serie de palabras que se usa mucho, ¿no? Afirmar que el sexo es real. Hay un grupo de personas que se denominan feministas transexcluyentes, que consideran que las personas trans, particularmente las mujeres trans, no tienen el mismo estatus que una mujer cis, digamos, una mujer que nació con genitales femeninos. No son mujeres genuinas. Claro.
esta señora publicó esto y a partir de eso ya se fue como todo muy terriblemente. En 2020 ella responde a un artículo que salió hablando del COVID y algunas medidas sanitarias que había, y el artículo usaba para referirse a las personas que menstruan. Y ella comenzó a hacer una serie de tweets burlándose de eso, como antes había una palabra que se usaba para referirse a las personas que menstruaban, la palabra era mujeres. De hecho, tuvo alguna que otra confrontación con Emma Watson, me acuerdo. Exactamente. Que ella dijo que la aprecia un montón, pero que no comparte sus ideas, que sus ideas son discriminatorias, excluyentes, que lamento decirle a esta señora, que no creo que me escuche, que eso no es feminismo igual, pero bueno. No te creas, porque ha salido a defender, a luchar contra voces muy pequeñas. Es muy conocida ella por elegir en Twitter, por ejemplo, o en las distintas redes en las que ella está, elige algún comentario de alguien que capaz tiene poca voz, poco poder, y les contesta, pero con toda la fuerza de su plataforma, porque ella la siguen millonares de personas, y después esas personas que la siguen a ella van y le mandan amenazas de muerte. Claro, es que lo hace a propósito. Claro, Hoy dirige les echa a los perros. Hoy se ve mucho eso de que toman gente sin demasiada trascendencia, personas conocidas con mucha llegada en redes sociales, para que después se vuelvan el foco de un montón de violencias, de ataques constantes por pensar de otra manera. Totalmente. Y ella es una de las grandes ofensoras, una de las grandes utilizadoras de esta técnica. De hecho, ella se victimiza mucho porque se le mandaron un montón de amenazas. Ella, a partir de eso, ella también escribe un ensayo, finalmente saliendo del closet como una persona que no cree que los derechos de las personas trans sean importantes. Ella igual siempre trata de evitar que se la califique como transfóbica, porque dice, yo no tengo nada contra las personas trans, solo tengo preguntas y tengo preocupaciones sobre los derechos de las mujeres basados en su sexo. Ella habla de cómo tiene miedo de que si le damos demasiada cabida a la ideología trans, que de repente las niñas y mujeres jóvenes estén en un mismo baño con varones que se vistieron, pero que no se identifican como mujeres y que vienen a esos baños solo para violarlas. Como si fuera algo que los varones no pudieran hacer ya de por sí y que ya lo hacen, aunque no haya baños y no necesitan habilitados. Claro, y no necesitan vestirse de mujer para hacerlo. De hecho, esto que decís, Dari, estas respuestas no son casuales. No tengo nada en contra de, pero por ejemplo, me molesta que tengan derechos. Y la verdad es que sí tenés algo en contra. Claro. Déjame decirte, ¿no? Preferible que se hagan cargo de qué es lo que tienen en contra, para luego ver si pueden reflexionar y modificar ese pensamiento. Total. Pero no tengo nada en contra de, pero que no existan, la verdad es que sí tenés en contra. Digamos, seamos sinceros de última, hagámonos cargo de ese pensamiento retrógrado que tenemos. Total. Es que bueno, voy a adelantar un poco al final de la historia. Ella a lo largo de los años después escribe 2 libros. En uno, un asesino serial se viste de mujer para matar mujeres. En uno de esos libros que escribe, pues ya después de haber terminado Harry Potter no tuvo éxito, porque realmente ella no logró reproducir lo que logró con Harry Potter hace unas décadas. Escribió este libro en el que hay un asesino que se viste de mujer, o sea, como creando este personaje, este hombre de paja que ella utiliza para decir, ay, pobres las mujeres, nosotros las mujeres cis. Somos víctimas de las mujeres trans. Exactamente. Y después escribe otro libro en el cual hay un personaje que es una escritora que es abusada onlinemente, que le hacen ciberbullying por su posición contra las personas trans. Como que no salió mucho de esa, pero lo que a mí me parece que es el foco y que por lo cual yo quería hablar de ella y de esto, porque todo esto que ella viene haciendo podría ser considerado parte de una batalla cultural, esgrimiendo ideas de que, bueno, no, yo me preocupo por las mujeres y no, si las mujeres trans tienen derechos, las mujeres perdemos derechos. Esa es la posición de ella. Ella en 2025 hace un tuit celebrando con una mano que en el Reino Unido se pasó una ley, un proyecto de ley, la Corte Suprema británica limitó la definición de mujer a estar solo basada en el sexo biológico. O sea, para la ley británica, para la justicia británica, hoy, gracias a esta ley que se pasó,
las mujeres solo pueden ser mujeres si se definen biológicamente como mujeres, es decir, si tienen genitales femeninos al nacer. Y ella lo festeja, y no solo lo festeja porque, bueno, se dio lo que yo estaba buscando. Estamos hablando de una multimillonaria, una mujer que en el proceso de la pandemia y en los últimos años recuperó su estatus de millonaria. Ella antes fue la primera persona que se hizo millonaria vendiendo libros, y fue la primera en dejar de serlo porque donó mucho a calidad, a distintas calidades. Ahora ya es millonaria de vuelta, y la plata que ella usa, que ella tiene, la usa, primero que nada, como una validación. Como mis libros se siguen vendiendo, como lo que yo producí se sigue, mis ideas están siendo aceptadas por la sociedad. Que en realidad no es lo que pasa. Yo traje este tema acá porque en nuestro país mucha gente no sabe de esto. Porque los medios no lo reportan, porque lo reportan como si ella solo tuviera algunas ideas un poco excéntricas, pero no, es una persona que hace daño real a la comunidad de la que ella forma parte. Y pone plata en eso. Exactamente, ella es amiga del poder, es amiga de muchas personas en Gran Bretaña que tienen poder, que forman parte del poder judicial, del poder, y ella impulsó la creación de este proyecto de ley, de varios proyectos de ley en contra de las personas trans, y de este fallo de la Corte Suprema para limitar la definición de mujer. Entonces, no cae en la nada la batalla cultural que estas personas quieren enfrentar. De hecho, un momento en el cual J.K. Rowling y nuestro presidente coinciden es el año pasado con los Juegos Olímpicos, cuando una boxeadora argelina llamada Imane Khelif gana frente a una boxeadora italiana en la primera ronda de esos eventos deportivos, y le gana muy rápidamente, le ganan algo así como 40 segundos, una paliza. Es un deporte que se caracteriza por darle palizas a otra persona igual. Y en el que uno gana. O sea, en el que uno gana. El punto es que se hay una persona que va a ganar. Sí. Y cuando terminó el partido, le digo, no sé cómo se le denomina. Sí, el encuentro. No, fue un solo round porque fue muy rápido. La chica italiana que luchó contra ella hizo algunos comentarios sobre cómo estaba muy triste de que le robaran de las manos la posibilidad de seguir compitiendo. Muy mala competidora. Y insinuando que la boxeadora contra la que ella luchó no era una mujer. Que era un varón. Sí, que era un varón. Esto se vio realzado por redes. De hecho, este comentario que hace el ridículo en su discurso de Davos sobre una boxeadora que mata sobre un boxeador que mata a una boxeadora, es sobre esta situación. Tanto J.K. Rowling como Milei, como otras figuras de derecha, como Elon Musk, se expresaron en ese momento sobre la fake news de que esta mujer no era una mujer. Ella tuvo que salir en redes, compartir fotos de ella de la infancia, donde ella claramente siempre... se volvió... se cuestionó su identidad utilizando... O sea, porque sin darse cuenta ellos estaban utilizando lo mismo con lo que atacaban. O sea, nosotros, las personas que tenemos ideas más progresistas, consideramos que tanto el sexo como el género son categorías sociales, ¿no? Que se han construido a lo largo del tiempo y que de esa manera podrían deconstruirse, o la persona podría no sentirse identificada con esa construcción. Esta boxeadora nace mujer. Es socializada mujer. Y vive como mujer toda su vida. Como mujer toda su vida. Y lo que ellos siempre cuestionaron, el hecho de que si nacés mujer, sos mujer, y si nacés hombre, sos hombre, ahora lo utilizaban para atacarla. ¿Y por qué lo hacían? Porque ella físicamente tenía un cuerpo que parecía menos femenino de la idea que tenemos, ¿no? Hace unas semanas hablamos de feminidades hegemónicas. Ella no es una feminidad hegemónica. Es una mujer con facciones un poco más duras, que es muy musculosa porque practica un deporte que requiere ese nivel de musculatura, que es muy, muy alta, que eso se lo brindó su genética. De hecho, ellos dijeron que se comentó que tenía hormonas, pero... Sí, se comentó que tenía un mayor nivel de testosterona que una mujer cis promedio. Que esto puede que sea cierto en términos técnicos, pero en la realidad, claro, no influye, no. Y también se comienza a hacer esta discusión, porque esto que sucedió, capaz nosotros lo escuchamos por primera vez, pero venía siendo parte de la batalla cultural en Occidente, en los países que se habla inglés, donde se comenzaba a cuestionar la idea de las mujeres trans en los deportes.
pensando que las mujeres trans, por tener un ciclo vital distinto al de las mujeres cis, que tuvieron una pubertad masculina, sus cuerpos se desarrollaron de una manera que después, si ellas compiten en competiciones con mujeres cis, Iban que a no va a ser... presentar ventaja. Exactamente, iban a tener una ventaja biológica. De hecho, en ese momento, la idea se desarmaba rápidamente porque de donde ella viene, las identidades trans no tienen lugar. De hecho, son condenadas, creo que a perpetua, cadena perpetua, por manifestar una identidad diferente a la que se le asoció al sexo al nacer. Entonces, esa idea se desarmaba rapidísimo, porque ella, que representaba ese país, que era ese país, jamás podía ser trans, o ser un varón y travesti, digamos. Jamás. Se desarmaba rapidísimo, pero sin embargo insistieron, no casualmente, en instalar ideas negativas sobre las personas trans, que no era ella, pero se instaló y quedó, porque eso también es lo que nos solemos decir. Es muy difícil después desterrar una mentira, una noticia falsa. El impacto que genera la noticia falsa cuando sale no es el mismo que el desmantelamiento de esa noticia falsa. Y esta mujer, Mane, tuvo que enfrentarse a eso cuando todavía estaba en competición, porque esa fue la primera ronda, o sea, ella siguió compitiendo. Creo que llegó a ganar o medalla de oro o medalla de plata. O sea, hubo una mujer que no consideraron una mujer trans, una mujer supuestamente cis, que le ganó. Sí, ella perdió. Ella perdió. De hecho, anteriormente no había calificado, porque no llegaba a esa instancia porque perdía. Exactamente. Está esta idea falsa, ¿no? Incluso si ella hubiera sido una mujer trans, que no lo era, porque tan pronto como esto comenzó a salir, el comité de los Juegos Olímpicos salió a decir, che, todas las mujeres que están participando cumplen con los estándares de ser mujer a nivel biológico, todas las pruebas que se hacen al principio para poder calificar como una participante de los Juegos Olímpicos están en orden, claro. Ella no le falta nada, está todo en orden. Pero bueno, ella después de que se terminó toda esta situación, ella presentó, no sé ante qué país, ante qué corte, ante qué justicia, pero presentó demandas por calumnias, por injurias. De hecho, la italiana después se retracta. Pide disculpas por su reacción. Pero bueno, ¿quién se acuerda que la italiana después se retractó? Nadie. Todos nos acordamos de lo que dijo, no bien pierde la competencia. Pero bueno, esto es lo que hablamos a nivel social, lo que pasa a nivel social, ¿no? Que son impactos reales, en gente de verdad, ¿no? Sí, y esta idea de que cuando las personas trans adquieren derechos porque se les amplían o accesos a la salud, a diferentes tratamientos, muchas personas, mujeres, hombres de la sociedad, consideran que se les está robando a ellos para dárselo a estos grupos incluso mucho más vulnerados que cualquier mujer cis. Se genera esta idea, ¿no? De que me están robando a mí para darle a alguien que es menos importante, que vale menos, ¿viste? Porque como yo, que soy cis, o sea, que soy legítimo, porque esa es la mirada. Total, voy a perder algo por esta persona que decide vivir porque lo toman como si fuera una decisión de la que se tendrían que hacer cargo, como dice Uzi. Sí, como un capricho, como algo que no está vinculado con una cuestión de salud, porque la realidad es que las personas trans, cuando deciden hacer una transición, que es una decisión en muchos casos difícil, porque tenés que enfrentar un montón de cambios corporales que no son siempre completamente agradables, son un montón de cambios necesarios para que la salud mental de esa persona se preserve. Porque de otro modo, hay personas trans que sufren de lo que se les llama disforia de género, y hay personas que no, pero las que la sufren necesitan esa intervención médica, ya sea hormonal, quirúrgica, y capaz simplemente social, para poder sentir satisfacción en sus vidas, para poder estar bien, para poder vivir como una persona común. Yo creo que si las personas que plantean estas cosas en redes sociales conocieran realmente la realidad que se vive en la transición, en estar en un cuerpo que sentís que te es ajeno, tal vez no dirían estas cosas, o muchas personas cambiarían de idea. Se habla muchas veces desde lo que se instala, justamente desde los medios hegemónicos, los discursos del poder, y para incluso profundizar en lo que decimos,
las mujeres trans son las principales víctimas de este odio que estamos notando en la Argentina, ¿no? Que avanzó, que se registraron muchos más crímenes de odio, pero las principales víctimas, el 70% de esos crímenes, son mujeres trans. Sí. Que las condiciones de vida que tienen son peores, que no tienen acceso al trabajo, o sea, la tasa de desempleo es significativamente baja, más alta. La tasa de empleo es significativamente baja, y eso es debido a la discriminación que sufren, no es porque tengan más o menos capacidad para un trabajo, sino que nunca se sabe si tienen la capacidad o no, porque de antemano se pone una barrera por ser personas trans. Sí, y su calidad como personas trans las hace tener que recurrir al trabajo sexual, porque es el único lugar en el que pueden desenvolverse sin ser cuestionadas, porque existir en un espacio como una persona trans, visiblemente, que se te note que no sos una persona que tu género asignado es el que estás presentando, es peligroso y es un foco de discriminaciones. Cuando alguien te ve, identifica que estás vestida de una manera o que estás maquillada y que quizás tu mandíbula es muy, muy amplia, lo que fuese, comienzan a discriminarte. Sí. Y esto no toca solo a las mujeres trans, porque hay mujeres cis que tienen las mandíbulas más Sí, grandes, de hecho, porque que les tienen dicen. rasgos más bruscos, que no son como Parece tal, claro, que les dicen. que tienen la voz más grave. En ese sentido, un tiempo hubo como una especie de experimento social que yo se lo llevo a las personas, se lo llevamos sin etiquetas a las personas en sus hogares, en las que se preguntaba, cuando ibas al colegio secundario, o a nivel terciario, ¿no? Ya de adulto, cuando ibas a la universidad, ¿tuviste alguna compañera o compañero trans? Cuando te acercaste a un espacio de salud, durante todos los años que te acercaste, ¿cuántas veces viste a una persona trans? ¿No? En el trabajo, ¿alguna vez tuviste un compañero o una compañera trans? Eso da cuenta del nivel de exclusión que viven, porque la mayoría va a responder que no. Y no es que no existen, es que simplemente, como no se sienten ni son aceptados por la sociedad de una manera que puedan convivir, terminan excluyéndose por la exclusión que hace la sociedad misma, el Estado y bueno. Sí, forman resistencias comunitarias, casas donde refugiarse, donde hacer comunidad y poder por lo menos satisfacer necesidades básicas, ¿no? Conseguir alimentos, conseguir algunos productos de sanidad. Y bueno, creo que justamente como sociedad nos tenemos que hacer cargo de esa exclusión y dejar de pensar que lo que no me pasa a mí no es no me tengo que preocupar. Corrámonos y empecemos a tener un pensamiento más colectivo, más comunitario. Digo, no solamente importa lo que te pasa a vos, porque creo que en algún momento vos te puede pasar algo y vas a creer que al resto le importa. Sí, total. Quizás esa es nuestra consigna para todas ustedes, las personas que nos están escuchando hoy. Comencemos a pensar no solo desde nuestros zapatos, no solo desde nuestras experiencias vividas. Nuestras experiencias no son universales. Hay veces que lo que nosotros vivimos no se compara con lo que viven otros. Pero tenemos que poder ponernos en el lugar de esas otras personas. Tenemos que poder entender que los privilegios que nosotros tenemos no los tienen otros. Si uno puede entrar en un espacio sin que nadie cuestione tu identidad de género, tu presentación, eso ya es un privilegio que uno tiene que una persona trans no tiene. Si vos podés ir por la calle de la mano con tu novia o con tu novio, sin riesgos de que te hagan un comentario, de que alguien intente violentarte, tenés un privilegio que las personas homosexuales o bisexuales no tienen. Y eso lo tenemos que recordar. Lo tenemos que recordar desde un lugar no de una competencia de opresión. No es, tenemos que darle un trato particular o especial a todas las personas del colectivo por esta situación. No. Pero entender que eso es lo que convivimos las personas que formamos parte del colectivo. Entender que eso es parte de nuestras vidas y que si todos hiciéramos un poquito de fuerza para que eso deje de pasar, quizás nosotros podríamos tener una vida en la cual podemos hacer exactamente esa misma cosa que ustedes hacen y que no sea un privilegio, sino que sea un derecho para todos. Sí, y creo que está bueno cerrar con eso. Totalmente. Con la posibilidad de que todos existamos
sin ser una amenaza constante nuestra forma de vivir, ¿no? Total. Creo que cabe en esa, todo lo que hemos planteado hoy cabe en esa conclusión y en este caso como persona, mujer, pero parte de la sociedad que no es parte del colectivo LGBT, digo, si yo llegué hasta acá, ustedes también pueden, ¿no? Yo no soy ninguna distinta. Total, exactamente, 100%. Y se valora y creo que todos podemos formar parte de una comunidad más abierta en la cual no excluimos a la gente ni por cómo se viste, ni por cómo se siente, ni cómo se identifica, ni por con quién tiene relaciones sexuales. Claro. Así como llegamos hoy a tener como un acuerdo implícito pero colectivo de que las personas con discapacidad no se las discrimina, que mucho tiempo antes, o sea, históricamente fueron expulsadas de la sociedad. Lleguemos a este acuerdo con las personas trans, ¿no? Que no pasarán, no vamos a habilitar con las personas de la comunidad LGBT en general, ¿no? No son las personas trans. Totalmente. Pero bueno, se nos fue el programa, chicos, Sí. chicas, chiques. Hicimos un montón de comentarios, no hicimos nuestra segunda tanda publicitaria, así que la vamos a poner ahora al Sí. cierre del programa. Pero les agradecemos, como siempre, por estar del otro lado de esos dispositivos electrónicos. Gracias por escucharnos, gracias por formar parte de esta comunidad. Hace un rato nuestra compañera Garrita nos dejó un mensaje que decía gracias por acercarse semanalmente a estos temas que siempre es tan importante charlarlos. Y bueno, le agradecemos por valorarlo, agradecemos a todos los que nos escuchan por estar y los esperamos la semana que viene para seguir hablando sobre estas temáticas que son tan importantes. Ojalá que tengan un hermoso fin de semana y nos vemos la próxima para un nuevo programa de Sin Etiquetas.